Espera que están los... Bueno, no importa. Vamos a empezar entonces. Bueno, el tema que... El pequeño fragmento que mandé es bastante abstracto, pero no os asustéis que no vamos a seguir por esa línea permanentemente, ni mucho menos. Solamente que quería poner esa parte, que es la primera parte del capítulo que tengo en dos libros míos, más o menos parecidos, sobre Aristóteles. Yo no puedo ahora desarrollar Aristóteles ni los autores como tal, ¿no? Sino que vamos enfocando, vamos intentando coger los instrumentos que podamos necesitar para el análisis. En cualquier caso, los que por el motivo que sea le interese, al no ser tantos, me escribís directamente y estáis en contacto conmigo, y bueno, desde una bibliografía a mandar algún artículo, algún PDF, o incluso tener algún tipo de diálogo al respecto. También he recibido algún escrito de alguno de los miembros de aquí, muy interesante, una reflexión a raíz también de lo de la semana pasada, de uno de vosotros, o de vosotras. Entonces, está habiendo bastante movimiento en ese sentido. Bueno, a ver, ¿os acordáis que lo que nosotros estábamos intentando es decir, bueno, ¿qué vamos a entender por el término ser? Un término bastante ambiguo y que se ha utilizado de muchísimas maneras, al punto de pensar que el término más general que existe es el término ser. ¿Qué quiero decir más general? Que se aplica a todos los seres. Por ejemplo, si yo digo árbol, es un término general, pero se aplica solo a los árboles. Si digo perro, se aplica solo a los perros. Animal, se aplica un poco más de seres, ¿no? Es una cuestión de género y digamos, esto tiene un nombre técnico, se llama extensión de los conceptos, pero no vamos a entrar ahí todavía. A lo mejor por allá por febrero hacemos en determinados momentos apartados. Quiero decir, ¿qué es la extensión de un concepto? Mira, concepto, idea, término, los vamos a tomar como sinónimos por ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es la extensión? Pues el número de individuos a los cuales se aplica. Entonces, el término ser, como se aplica a todo lo que es, entre paréntesis, todo lo que existe, pero ya sabéis que esa relación ser-existir es un poco peligrosa, es el término más general. Yo me acuerdo cuando estudiaba, era muy jovencito, yo creo que incluso hasta en el bachillerato, no me acuerdo si era... Entonces nos daban conceptos para ordenar y nos ponían, por ejemplo, perro, médico, mamífero, europeo, Pepe. A ver, ¿cuál era el término de mayor extensión? Pues mamífero, por ejemplo. Luego venía, bueno, entre médico y perro no van en la misma línea. Hay unos mamíferos que son médicos, aparte son seres humanos y tal, y otros que son perros, por ejemplo, ¿no? Y luego dentro de todos esos, pues vamos a ver un médico que hay que ser europeo, tal. Entonces íbamos ordenando. Eso se llama el árbol de Porfirio, un señor, un lógico latino de los primeros siglos de nuestra era. Este es muy interesante para poder ordenar de mayor extensión. La extensión de un término se define por el número de individuos a los que se aplica. Por ejemplo, argentino, a todos los argentinos. Mendocino, hay argentinos que son santafesinos y otros que son mendocinos. Aquí tenemos de los dos grupos. Y luego está Raúl. ¿Raúl qué es? Mendocino, argentino. Y si siguiéramos para arriba, por ejemplo, es mamífero, es un mamífero, como María Inés también es mamífero, somos mamíferos. Y luego somos seres, ¿no? Y más cosas por el camino. Bueno, esto fue muy interesante porque sirvió para clasificar y definir especies animales y vegetales. Aristóteles era un gran
científico natural, zoólogo, botánico, astrónomo, era un gran físico. Aristóteles, sí, bueno, es que ser filósofo, la filosofía era todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, y curiosamente, por ejemplo, el término ya que hemos mencionado, María Inés o Raúl, es un término de mínima extensión y de máxima comprensión, con una H intercalada. Quiere decir que es un término que se aplica solo a Raúl Mercado, que está aquí, solo a él. Tiene la mínima extensión, porque se aplica a un solo individuo, pero las notas de un término son aquellos que lo definen. Tiene todas las notas posibles, que van desde ser un ser, pertenecer al mundo digamos, como es animal, a ser mamífero, a ser un primate, a ser etcétera, etcétera, pues argentino, mendocino, hasta que tiene todas las notas. Bueno, hay una relación inversa entre extensión y comprensión. Bueno. O sea que la acepción que le damos al término ser es muy sencilla. Todo lo que es, todo lo que existe es un ser. Ya está. Ser, vamos a llamar, si decimos el ser, todo lo que es, Parménides, si decimos los seres, son todas las cosas individuales, concretas, materiales, Aristóteles, por ejemplo. Pero fijaos que no hay una contradicción. Bueno, yo soy de los que opinan que entre los filósofos, a lo largo de la historia, no hay contradicciones. Dicen algunos, no, porque los filósofos discuten y unos contradicen a otros. No, no es verdad. Es que no es verdad. Pasa lo mismo que con la ciencia. Lo que ocurre, a ver, ¿quién tenía más razón? ¿Ptolomeo o Copérnico? No viene Copérnico a desdecir y contradecir a Ptolomeo. Ptolomeo lo ubicamos en la época helenística, en la época del apogeo de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría, y la época helenística son los primeros siglos. La época helenística va más o menos del siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después, más o menos, 400, 500 años, en donde la biblioteca de Alejandría, que era posiblemente la primera universidad, no solo una biblioteca, era la primera universidad de Occidente o del mundo, probablemente, aunque no se llamara así. Y Ptolomeo describe, expone una visión del mundo, del universo. Y luego, muchos siglos después, Copérnico hará un esbozo, casi un boceto heliocentrista, un boceto, porque los cálculos de Ptolomeo no fueron superados, prácticamente no fueron superados, quiero decir, los asume Galileo, pero son del mismo rango, de la misma importancia. En cambio, Ptolomeo era mucho más intuitivo, no hay cálculos ahí, pero Ptolomeo tiene unos cálculos muy precisos. ¿Qué diferencia hay entre Ptolomeo y Galileo? Es una cuestión de visión. O sea, Ptolomeo describe todo desde el punto de vista de que está en la Tierra, que sería el centro de observación del universo, y Galileo no. Pero sin embargo explica todos los movimientos celestes, tiene que introducir algunas cuestiones como la noción de cuante, de deferente, para explicar por qué las órbitas son elípticas, por ejemplo. Porque él lo que dice que lo que nosotros vemos es que hay un planeta que a veces está más cerca de la Tierra y en ese movimiento alrededor de la Tierra, o del Sol en este caso, pero él pensaba la Tierra, está más lejos. ¿Cómo lo explica? Bueno, hace como una órbita espiralada. Bueno, es muy interesante, os puedo mandar el dibujo si queréis. Es apasionante. Ptolomeo fue muy avanzado, muy avanzado. No se contradice para nada. ¿Se contradice Ptolomeo a Aristóteles? Bueno, tampoco. Lo que pasa que Ptolomeo diseña su imagen del universo, o nos la presenta como 500 años después de Aristóteles, 400 y pico. Con lo cual Aristóteles, que era un geocéntrico, pensaba que la Tierra estaba en el centro y que había nueve esferas, que son las famosas 9 lunas, hasta llegar a la final, que es la esfera de las estrellas fijas, donde la estrella y el Sol estarían fijos ahí al final de la última esfera, y a partir de ahí va colocando los planetas. Por poner un ejemplo, una pena no poder dibujarlo, pero fijaos qué cosas son
pequeños detalles. Para Aristóteles son esferas, son materiales, son de éter, pero son como carcasas, ¿no? que van girando. Entonces el movimiento se ejerce de la esfera fija, donde está el primer motor inmóvil, que es muy interesante la noción de primer motor inmóvil. Es un motor, algo que mueve a todos los demás y se mueve a sí mismo, pero nadie lo mueve a él. Y de ahí se va, digamos, de la esfera fija va a la novena, a la octava, ¿no? Hasta que llega a la Tierra. Bueno, así lo explica Aristóteles, de una manera ingenua, burda, rudimentaria. Pero Ptolomeo, dentro de la misma visión aristotélica, porque hace los cálculos, bueno, él no, ya los egipcios habían hecho cálculos muy precisos de muchas cuestiones, para prevenir eclipses, para prevenir situaciones climatológicas, para calcular distancias. Imaginaos que las pirámides se necesita ahí cálculos, ¿no? Porque es que si no... Bueno. ¿Por qué digo esto? Porque para abonar la idea de que no hay contradicción. Por supuesto que no hay contradicción entre Heráclito y Parménides. La filosofía, la historia de la filosofía, yo ahí tengo una de las ediciones de seminario que se llama Filosofía como Escuela de Vida, se subtitulaba Aprender de la historia de la filosofía. Está todo esto disponible por ahí. Entonces, realmente el desarrollo de la filosofía, el desarrollo del pensamiento humano, el desarrollo del ser humano, porque la filosofía y la ciencia, vamos a pegarla, filosofía-ciencia o ciencia-filosofía, porque no son diferentes. Son diferentes. Hoy en día, bueno, que estudia filosofía parece que estudia ciertas cosas y que estudia alguna ciencia estudia otras, porque de hecho se ha diversificado muchísimo el saber, ¿no? Pero el desarrollo del pensamiento humano es un desarrollo de la propia humanidad en ese aspecto. Es la humanidad la que se desarrolla a través de esa inteligencia que en el fondo termina siendo que es una inteligencia colectiva. Lo que pasa es que hay unos representantes de esa inteligencia colectiva, filósofos, científicos, de todas las áreas de ciencia, que realmente son a los que les toca en un determinado hacer orden, poner en limpio las cosas y presentarlas, pero no se inventan nada. Y por supuesto todos los conocimientos actuales siempre tienen un antecedentes anteriores, y muchos antecedentes. Podemos seguir el rastro, ya sea del término ser, la noción de materia, la noción de movimiento, la noción de, qué sé yo, estamos en química, de combinación, de elementos, de átomos, lo podemos rastrear desde los orígenes hasta nuestros días. Fijaos que, por ejemplo, en la época de los físicos presocráticos, por cierto, es muy bueno tener una especie de, me imagino que lo tenéis, pero una especie de mapa conceptual donde más o menos las épocas, ¿no? Esos que salen en cualquier libro, en donde para relacionar, por ejemplo, la biblioteca de Alejandría, de dónde viene Alejandría, por qué se llama Alejandría. Pues Alejandría se llama por Alejandro Magno. Y el maestro y preceptor de Alejandro Magno era Aristóteles, ¿no? No en vano Alejandría luego es una ciudad ilustrada. Bueno, muchas cosas. A lo que vamos. Si tomáramos, por ejemplo, la noción de los 4 elementos, que está ya en el siglo V a.C., quinto y cuarto, agua, aire, tierra y fuego, entre esa tabla de elementos, con 4, y la tabla periódica de elementos actual, solo hay una diferencia de haber hilado más fino. Habrá que, el aire, pues habrá que hilar fino, entonces hay una serie de elementos que tienen estas características, qué sé yo, la tierra, pues otro, el fuego, etc. Eso era, por supuesto, mucho más burda la presentación, mucho más a bulto, pero con unas intuiciones impresionantes, porque casi no había instrumental, no había elementos de observación ni demás, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Bueno, y así podríamos seguir la trayectoria de lo que nosotros quisiéramos. Yo creo, yo considero la historia de la filosofía, la historia del pensamiento, la historia en general, probablemente la columna vertebral de nuestra formación intelectual.
Y estamos haciendo pasos, pero sí, ¿qué podemos sacar? Bueno, que está muy bien la historia, pero no solo la historia de la filosofía, la historia en general. Es imposible comprender la historia, por ejemplo, de Argentina, ya que hay dos, somos tres los argentinos, si no conocemos de dónde, cómo se ha gestado, qué ha ocurrido, cómo se ha llegado a donde estamos, o la historia de Occidente, o la historia de España, o la historia del planeta. O sea, es fundamental, porque si nosotros somos capaces de tener una comprensión histórica, podremos comprender mejor el presente, pero sobre todo podremos construir mejor el futuro. Y no caeremos en aventuras descabelladas, sino porque hay una continuidad que nosotros no podemos. Sí, existe la libertad, ¿no? pero estamos bastante condicionados, tanto en la historia humana, en la historia social, política, económica, como por supuesto en la historia natural mucho más. De hecho, a poco que se toque algo en el desarrollo y evolución de la naturaleza, pasan las cosas que pasan. Tsunamis, sequías, inundaciones, virus completamente incontrolados. Todo esto tiene que ver. Todo esto es porque, mira Rita cómo asiente, porque la naturaleza está siendo agredida. ¿Por quién? ¿Quién agrede la naturaleza? Pues nosotros. O sea, la naturaleza está un poco enferma. Porque una parte de la naturaleza que somos nosotros, donde parece que se hubiera hecho como un gran esfuerzo biológico y natural para que emergieran seres, individuos, primates, mamíferos, con un cierto grado de desarrollo, pero curiosamente tenemos el gran peligro, la naturaleza misma ha generado una parte suya que la puede liquidar. Yo no voy a entrar a hacer elucubración ni ciencia ficción. A lo mejor hay ciclos que se terminan y cuando empieza a salir este elemento incontrolable que son los seres humanos, la naturaleza puede sufrir cambios muy importantes como conjunto, ¿no? Había uno que decía, ya lo he mencionado, pero me impresionó mucho hace poco, hace un par de años, lo escuché a un pensador, un poco político, un poco de todo, decía, no es que nosotros debamos defender la naturaleza, decía él, sino que la naturaleza se defiende en nosotros, porque nosotros somos naturaleza. Y eso ya tiene mucho que ver, y luego entramos con el tema de la ética, el mundo que queremos para nuestros semejantes, el mundo que queremos para nuestros hijos. Ahora, todo esto no lo vamos a arreglar aquí, pero sí que es interesante situarse abrir un ámbito de reflexión y de acción, porque ¿para qué sirve la reflexión? Para actuar. ¿Para qué nos sirve? Pues para tomar decisiones. Los más jóvenes, ¿qué hago? Me voy a vivir al campo, me quedo en la ciudad, me compro una casa en una hipoteca a 40 años o voy alquilando y luego vivo donde me da la gana. En Europa la gente no compra viviendas, alquila y están muy regulados por el Estado. En los países más pobres la gente dice, no, y tengo que tener donde caerme muerto. Y si tengo un dinerito lo voy a poner, como dicen en Argentina, una platita, a ver si paso puedo tener 2 o 3 departamentos y los puedo alquilar. Este tipo de cosas. Bueno, eso son de países que estamos un poco... España está a mitad de camino de eso también. Somos países que estamos todavía en otra línea. No, si no es necesario tener nada. Lo importante es vivir dignamente. Por supuesto que sí, tener porque no se va a tener, o el que lo hereda, pero en fin, son cosas que yo voy... Decisiones que tenemos que tomar. ¿Conviene hacer este tipo de cursos? Bueno, pues si te gusta, pues mira, si lo vamos poniendo, ¿no? Las actividades verdaderamente formativas, le vamos poniéndole en un orden de prioridades, nos van a dar muchas satisfacciones. Porque los que estamos en unas edades más avanzadas, sabemos la importancia de poder ser dueños de nuestra vida y de poder organizar nuestra vida. Y sobre todo, todos esos ejercicios que hacen los mayores, que se crucigrama, aprenden no sé qué, que hacen rompecabezas o puzzles, como se quiera llamar, bueno, nuestros rompecabezas, nuestros crucigramas, es esta filosofía que yo os propongo. Algunos, los otros no la necesito. Porque
Hay unos filósofos increíbles en la historia que yo, de consuelo a los más mayores, de un Bertrand Russell que se muere casi a los 100 años, ¿no? O el propio Heidegger que se murió un poco más se murió joven, pero, o el propio Carlos París, que yo lo conocí, bueno, algunos de los que están aquí lo han conocido, creo, en persona. Se murió a los 90 años y estaba escribiendo, todos los años escribía un libro. O José Saramago, que se muere también casi a los 90 años, y dejado una obra inconclusa. Estaba escribiendo muchísimo. O sea, uno se puede morir joven, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata fundamentalmente, se puede ser plenamente feliz, pero sabiendo dónde estamos parados, sabiendo dónde estamos situados. Bueno, para Aristóteles, yo no puedo evitar, porque sabes que hago dos cosas. ¿Sí? Por un lado intento explicar unos temas, pero por otro lado no tengo más remedio, tiendo a la filosofía que podamos aplicar, que como filósofos nosotros que nos puede servir para nuestra vida. Para Aristóteles el ser son las cosas materiales. Entre Parménides, que es todo lo que es, pasando por Platón, que en realidad los seres son las ideas, pero no dice que los seres no existan, o que no sean materiales. Lo que pasa es que Platón se va a fijar precisamente en el ser como géneros, distintos tipos de ideas, donde la idea fundamental es la idea de bien, y ya en Platón veíamos claramente cómo la verdad y el bien van unidos. Pues igual lo soluciono un poco y no me dedico mucho a Aristóteles, porque espero, si tenéis ganas y persistís, por allá por el mes de febrero, si vemos un poquito de epistemología y filosofía de la ciencia, podemos dar unos pasitos de lógica y de epistemología sobre todo, esto nos va a apuntalar nuestra propia manera de entender las verdades. Cuando una verdad, el concepto teórico de verdad o el concepto científico de verdad, cuando se puede decir que algo es verdadero desde el punto de vista de la racionalidad científica, pues cuando está suficientemente demostrado. Y si no, son conjeturas, ocurrencias y a veces muy, muy peligrosas. Pues, pero para esto tenemos que saber que existe una disciplina que todo también lo vertebra, que es la lógica, que por cierto la inaugura, la patada inicial o el puntapié inicial en este campeonato fue Parménides, cuando dice el ser es y el no ser no es. No te permitiré jamás decir, dice Parménides, que el ser no es o que el no ser es. Me parece que ha venido Miriam. Bienvenida. Pues, de acuerdo, entonces, yo casi os dejaría un poco con las ganas de Aristóteles para que avanzáramos un poquito en una pincelada, aunque luego nos volvamos a detener. Yo suelo hacer, el método mío es un método como global, que voy y vengo, espero que no nos perdáis mucho. Precisamente hacíamos ilusión al pensamiento helenístico porque la escuela de Alejandría va a ser una escuela aristotélica. O sea, el aristotelismo no va a tener en Atenas va a tener ciertos problemas, yo diría que hasta políticos, en relación a los platónicos. No es que Platón y Aristóteles, no, el problema está en la academia de Platón o el liceo aristotélico, que va más orientado luego a lo que va a ser la ciencia, como la conocemos hoy. Y esto se va a desarrollar plenamente en Alejandría. Cuando en Europa lleguemos al siglo XVI, XV y XVI, pero sobre todo el XVI, que es la etapa que llamamos Renacimiento, precisamente el auge de la ciencia y el gran desarrollo que va a tener la ciencia occidental va a ser gracias a una vuelta a los clásicos. Mira, el Renacimiento es un renacimiento de lo clásico. Esta es otra cosa, así como nos quedó
completamente inconcluso, pero planteado, nos quedamos con la miel en los labios cuando hablábamos de lo apolíneo y de lo dionisíaco, que creo que son temas monográficos que tenemos que desarrollar, que hablábamos con Denise, y luego Denise nos dio también tuvo una interesante intervención en una línea. Pues del mismo modo podemos decir que el Renacimiento, que es una época magnífica, impresionante. El Renacimiento, ya sabéis que nace en Italia, en la Toscana, y lo que más conocemos es la pintura. Una pintura donde ya se reivindica la naturaleza. Fijaos esos cuadros preciosos de la época renacentista, con esos paisajes toscanos de fondo que te vas perdiendo, con unas figuras centrales, caras muy bonitas, muchos colores, líneas muy bien trazadas. Eso es como una eclosión de belleza y de color, ¿no?, que fue el Renacimiento. Dicen que esto fue por contraste a la cultura medieval, que era oscura. Me niego absolutamente a considerar que el medievo era oscura. Son esos tópicos tremendos que a veces hay en la historia, ¿no? Bueno, y entonces no solo es el reclamar lo clásico, pero no como una vuelta, no es una vuelta retrógrada, es a partir de aquellas formas racionales, formas estéticas, formas éticas clásicas, recrearlas en la época. Esto va a ser lo que va a inaugurar la modernidad. Bueno, y esto mismo pasa con la ciencia. Gracias a la ciencia alejandrina, la ciencia de la época helenística, que ha sido más o menos cultivada en reductos muy discretos durante el medioevo, donde pues los monasterios, lo único que sabían leer y escribir y que tenían los libros eran algunos monasterios. No sabían, los políticos, los militares no sabían leer y escribir. Tenían sus escribas, pero no, un general era un estupendo general, pero era, a no ser por excepción, totalmente analfabeto. Yo creo que ahora ya no lo son, me parece, no lo sé. Habrá de todo. Bueno, y entonces, y también incluso las ciencias médicas, la medicina, la farmacología, todas estas disciplinas también van rescatando conocimientos de la época helenística. Fijaos, la circulación de la sangre, que se le adjudica por un lado a Harvey y por otro lado a Servet, uno es catalán, español, y el otro Harvey, inglés, pues entre los dos, está ahí, uno dice que uno, pero más o menos a la misma fecha, ya se conocía en la época griega clásica, no solo en Alejandría. ¿Cómo sabemos? A ver, si los egipcios ya lo conocían, si los egipcios realizaban intervenciones quirúrgicas complejas, hasta de operaciones del cerebro, de quitar coágulos, de intentar arreglar fracturas en el cráneo, se moriría muchísima gente, pero desde luego conocían la circulación de la sangre, si no, no podrían haber realizado estas intervenciones quirúrgicas. ¿Y por qué la conocían? Porque eran unos expertos en anatomía, con sus creencias religiosas que hacían que se embalsamaran los cuerpos. Para embalsamar un cuerpo hay que saber diseccionarlo. Bueno. Es interesante. El Renacimiento también es un poco la revitalización de las grandes utopías políticas, como puede ser la República de Platón. Ahí tenemos a un Maquiavelo, que merecerá la pena nombrarlo, y de paso se ha dicho que Maquiavelo no era maquiavélico, ¿eh? Ya quisiéramos hoy en día que la política estaría orientada por el príncipe de Maquiavelo. No es lo ideal, pero es muchísimo mejor, porque Maquiavelo, eso que dicen que él dijo que el fin justifica los medios, bueno, es una lectura un poco apresurada, pero el fin de la política para Maquiavelo es el bienestar de los gobernados, de los súbditos, de los ciudadanos. Y para conseguir eso, el príncipe o el gobernante tiene que hacer lo que sea. Ahí puede ser que... Pero jamás será admitido que haga eso en provecho propio. O sea, Maquiavelo estaría absolutamente en contra de la corrupción.
por ejemplo, es el fundador de la política moderna, de la ciencia política, Maquiavel. La política como arte de lo posible, y la política, porque muchas veces en política, esto es muy general, habría que luego hacer un análisis concreto, a veces vienen muchos redentores, muchos salvadores, a poner todo maravilloso, y lo que hacen es destrozar lo que hay y no queda nada limpio, en limpio. O sea, el político tiene que ser responsable. Bueno, y de luego no corrupto. Bueno, quiero detenerme un poquito en el medioevo. El próximo autor que voy a tratar en profundidad va a ser Descartes. ¿Se ha fijado? Es que no es un curso de historia de la filosofía. Si luego, por lo que sea, tuviéramos tiempo, tuvierais ganas, se pueden hacer seminarios monográficos y decir, bueno, mira, Eduardo, nos gustaría ver estos tres autores, o el siglo XX, o de Hegel hasta qué sé yo, Wittgenstein, eso también se podrá hacer. Pero yo quiero señalar, ir iluminando situaciones. Mira, la Edad Media, bueno, el primer filósofo considerado medieval, aunque es antiguo, es San Agustín. Bueno, yo divido la historia de filosofía Aquí no os aconsejo seguirme, si queréis seguir lo establecido, en filosofía antigua y moderna. Fijaos qué fácil. Antigua, que es la filosofía clásica griega y demás, todo el medioevo hasta el Renacimiento, y filosofía moderna hasta el siglo XX. A ver qué pasa en este milenio, si hemos entrado en nuestra tercera etapa. Antigua y moderna, porque entre la medieval y la griega hay poca diferencia, hay muchísima diferencia, pero sustancialmente, a ver, el medioevo es un desarrollo o del platonismo en filosofía o del aristotelismo. El platonismo, el aristotelismo será asumido por la Universidad de París, y es con Santo Tomás de Aquino. Y por otra parte, el platonismo a través de San Agustín y de otros autores va a ser más bien, y la orden que lo defiende son los dominicos, y luego está, por ejemplo, la orden franciscana, que es muy interesante, a la cual pertenecía Guillermo de Ockham, ya como os comenté la vez pasada, el que protagoniza, en el que se inspira Humberto Eco para El nombre de la rosa, los franciscanos. Los jesuitas son un invento muy posterior, San Ignacio de Loyola ya es del siglo XVI, la Contrarreforma. Sería muy interesante. Nosotros, aquí no se trata de ser creyente o no creyente, aquí se trata de que, como somos de Occidente, es muy importante comprender también la historia de la Iglesia y la historia del pensamiento religioso, porque ha sido vehículo. En la Edad Media, si no hubiera sido por las órdenes monacales y por las bibliotecas y los libros que había en los monasterios, no hubiera habido una continuidad entre lo antiguo clásico y lo antiguo medieval. Y ahí tenemos a un Santo Tomás de Aquino, que es un aristotélico, por cierto. Santo Tomás de Aquino, en España, por los que viven en España, lo que se llama el tomismo en España, ha sido reivindicado por los sectores más conservadores e inmovilistas. En la época de Franco prácticamente solo se enseñaba a Santo Tomás de Aquino en las universidades. Estaban prohibidos casi todos los filósofos. Pues os digo lo mismo de Maquiavelo. Si Santo Tomás de Aquino hubiera vivido en la España de Franco, no hubiera sido tomista. Por supuesto, tampoco hubiera sido franquista. No hubiera sido fascista, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tiene un pensamiento enormemente innovador, muere muy joven, no está probado, pero se sospecha que a lo mejor lo asesinaron en rumbo a un concilio, tenía 40 años, y como iba a proponer unas reformas muy importantes, parece que no llegó a este concilio. Otros dicen que como era demasiado gordo, se murió porque era obeso, le llamaban el buey, porque era muy, muy, muy gordo. Su primer libro lo escribe a los 19 años, Santo Tomás de Aquino.
Se llama El ser y la esencia, de ente et essentia. Bueno, la vida de Santo Tomás de Aquino es apasionante. Son interesantes las vidas de los filósofos. Él se tiene que escapar de su casa, enfrentarse a su familia para poder ser dominico, que era una orden de, hacían votos de pobreza. Pero como él estaba destinado a ser obispo, y los obispos eran señores feudales, tenían ejércitos, tenían riquezas, tenían siervos, pues no les hacía ninguna gracia que se metiera de una familia de alcurnia, se metiera de dominico. Al final termina de dominico, ¿no? Y es profesor en la Universidad de París. Aquí habría mucho que... Pero voy a decir solo una cosa. Por favor, perdonadme si estoy haciendo un pantallazo, pero podemos profundizar en cosas. Santo Tomás, habréis estudiado algunos, de que tiene 5, dicen algunos libros, 5 demostraciones de la existencia de Dios. Famosas 5 vías. ¿Lo habéis oído? Sí, ¿verdad? Pues Santo Tomás ni se le ocurrió demostrar la existencia de Dios. No se le ocurrió. Y por una razón, porque era un creyente fervoroso. Y si yo puedo demostrar la existencia de Dios, la fe no es necesaria. Y Santo Tomás jamás hubiera pretendido suplantar la fe. Bueno, y entonces, porque sí que existen las 5 vías, son magníficas. Están inspiradas en Aristóteles, ese famoso primer motor inmóvil del que hablaba al principio. Lo que hace Santo Tomás es demostrar, con los elementos de su época, que no es absurdo creer en Dios. Él no demuestra la existencia de Dios, sino la verosimilitud de la existencia de Dios. Él dice que la filosofía es propedéutica a la fe, pero nadie puede creer en lo que no entiende, porque él es un religioso, es un dominico, es un fraile dominico. Entonces, se trata de que hacer verosímil, creíble que Dios existe, pero siempre hay un paso totalmente libre, personal e intransferible de creo en Dios. No estoy planteando un problema religioso, estoy replanteando una cuestión que a veces, hasta el día de hoy, da muchos problemas. Lo podemos conocer como ponerle el título, la etiqueta de relaciones entre razón y fe. Hubo algunos pensadores que se llamaban filósofos cristianos en el siglo XX, Jacques Maritain, Etienne Gilson, Régis Jolivet y unos cuantos, que se planteaban la cuestión de qué era más importante, la fe o la razón. Hoy ese problema no existe, a mi criterio. Yo no lo tengo, Yo, no que no lo tenga yo, no quiere decir que no exista, pero no es un problema vigente. Pero sí que lo que hacen es, de alguna manera, reivindicar la doctrina de San Agustín, siglo V de nuestra época, que es el equilibrio entre razón y fe. San Agustín, que es muy interesante, dice: creo lo que entiendo y entiendo lo que creo. Se llama el credo ut intelligam, esto es latín, este es el nombre que recibe esa argumentación. Entonces, y vosotros sabéis que en el fondo es de doctrina de la Iglesia Católica actual, que nadie está obligado a entender, a creer en lo que no entiende. No se sabe eso, pues es así. Es como la noción de pecado. De los que sean católicos, ya que en algunos países todavía el catolicismo, sobre todo en México y en Argentina, tienen bastante arraigo. Aquí no, aquí ya ha pasado a la historia, ha quedado unos reductos fundamentalistas.
Eso no quiere decir que, pero el catolicismo tal como a veces se vive en algunos países de América, me imagino que en Paraguay también, ¿no? No, aquí es diferente. No digo sea mejor o peor, digo que es diferente. Bueno, nadie está obligado a creer en lo que no entiende. Por lo tanto, y como Dios en su infinita misericordia, si tú obras de buena voluntad vas a ir al cielo. Es una metáfora muy antigua, pero agradable. No pasa nada si no hay cielo, de paso no pasa absolutamente nada. El que haya cielo no nos da un plus, creo yo. Y que no haya no nos quita nada. Bueno, vaya día que llevo. ¿Estáis muy perdidos? No. A ver, Aristóteles, Escuela de Alejandría, San Agustín, Santo Tomás. En el siglo XV, Guillermo de Ockham, que era profesor en Oxford, en Cambridge, y su escuela disputan con los de París, los discípulos de Santo Tomás. París y hay una rivalidad entre estas universidades y le llaman a los de París, le llaman los realis o realistas, le llaman, acuña por primera vez el término, le llaman los antiqui, los antiguos, y ellos se autodenominan modernos. Estamos en el 1300 y pico, los primeros modernos son del 1300 y pico, entonces es una disputa entre antiguos y modernos. ¿Cuál es la diferencia entre ambas corrientes? Son muy importantes, porque en el fondo lo que está en juego es la infalibilidad papal y el poder de la Iglesia de Roma. Para los antiguos, los de París, los aristotélicos tomistas, pero muy derivados y muy ya, digamos, decaídos, sostienen que existe la verdad, que las verdades en el fondo pues han sido instauradas por... En cambio, los modernos, la escuela de Guillermo de Ockham, vienen a decir, no lo dicen exactamente, que las verdades las construimos nosotros, que son meros términos o etiquetas que se le ponen a las cosas. Se los conoce como nominalistas, porque son nombres, la verdad es un nombre, una etiqueta, un rótulo. Esto es muy avanzado, es muy avanzado. Porque el ser humano nuevamente se le da una capacidad, o sea, reconoce una capacidad de instaurar verdades. Nosotros no, las verdades no las ha escrito ni las ha creado nadie. Las cosas, quién sabe lo que son. Las cosas son lo que nosotros descubrimos de ellas y el significado que les damos. ¿Se entiende? Marica, ¿entiendes? Que me miras así con una carita. ¿Se entiende? Bueno, como está sin los micrófonos no me va a contestar. Bueno, pues entonces aquí iniciaría de alguna manera la modernidad desde el punto de vista de la filosofía, con la escuela de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham muere en 1350, pero el occamismo, digamos, desarrollan toda una hasta el 1450 más o menos. Son grandes lógicos y también se dedican a lo que va a ser conocido hoy en día como la ciencia, nuevamente. Parece ser que cuando el pensamiento se libera de condicionantes, se libera de fidelidades a verdades absolutas, a jerarcas que están en posesión de la verdad, el pensamiento libre permite el desarrollo de la ciencia. Y la ciencia, para bien o para mal, es uno de los grandes logros de Occidente. Digo para mal porque si todo se utiliza mal, pues nos lleva a la ruina, a la guerra, a las armas muy mortíferas, a la devastación, además. Pero la ciencia también, es un intento de hacer la naturaleza, si lo hacemos bien, más habitable todavía para el hombre, si lo hacemos bien. Hay un movimiento anticiencia también hoy en día, muy peligroso. Es como el movimiento antipolítica, muy peligroso.
porque si no hay política, aunque sea las políticas de tipo liberal, burgués, la que sea, gobiernan otras déspotas, gobierna el poder, gobierna la fuerza. La política de nuestras democracias imperfectas es lo mejorcito. Y la ciencia, como respuesta a los grandes problemas de nuestra época, en un aspecto, es lo mejor que tenemos, porque si no, caemos en manos de curanderos, gurús, falsos profetas o no tan falsos, y demás. Y esto también es mucho más peligroso, porque luego se van a unir los grandes poderes. Esto es el irracionalismo. Y precisamente en la época moderna, que yo creo que no se le ha... yo defiendo bastante la modernidad, la ilustración, que el lema podría ser la razón al poder, en el buen sentido, quiero decir, la racionalidad de la política, la racionalidad de la ciencia, la racionalidad en la ética, la racionalidad en la organización social, etc. O sea, no a las monarquías absolutas, sí a las democracias participativas, tenemos que mejorarlas. No a decir que para curar una enfermedad hay que concentrarse y rezar mucho y se nos va a curar. No, hay que buscar la manera de comprender las enfermedades y de generar las terapias adecuadas, ¿no? En fin, aquí tenemos dos grandes filósofos que los voy a dejar planteados, que son Descartes. Ahí no, me voy a dedicar con un poquito más de detenimiento. Voy a compartir con vosotros unos fragmentos importantes del discurso del método y el gran filósofo de la modernidad, que es Kant. Kant. En algunas cosas tenemos Aristóteles de la antigüedad, Kant de la modernidad. En otras tenemos Platón, o sea, podría ser Platón Aristóteles es la antigüedad y Kant la modernidad. Porque Kant, de alguna manera, abarca los dos aspectos, tanto el aspecto de la ciencia como el aspecto de la ética, de la política y demás, ¿no? Entonces, creo que están muy denostados hoy en día porque se le echan todas las culpas, todas las culpas se las echan a Descartes y también a Kant, al sujeto moderno. Entonces yo quiero esto porque no olvidéis que queremos analizar, o que yo proponía analizar allá ya en los primeros meses del año que viene. Este seminario dura bastante. Voy a dar un dato porque me escribió alguien y yo creo que a lo mejor no lo dije o no estuvo él. Necesitamos tener unos instrumentos. Yo voy a hacer unas propuestas. A partir de ahí, cada uno puede aportar lo que quiera. Fijaos, la idea es la siguiente. Vamos a hablar del seminario. Bueno, yo reconozco que he rehusado dedicarme a explicar la física aristotélica y acto, potencia, materia, forma, sustancia, accidente, todo este tipo de cosas, de momento, y he hecho una especie de panorama histórico. Pero podéis pararme ahora cuando os dé la palabra, decir, a ver, un momento, esto, yo lo cuento, lo explico. Y si es necesario, pues, lo seguimos haciendo en otras clases. Vamos a trazar un panorama. Mira, la semana que viene, el día 10 es nuestra última clase del año. Es nuestra última clase. Estaba así programado, vamos un poco a caballo, un poco, no del todo, con el seminario que tengo aquí en España, aunque hoy no ha habido clase, ayer no hubo clase, por no sé qué, una cosa que yo nunca supe por qué, pero no lo hubo, porque no estaba programado, y cuando en la Universidad Popular no está programado, no está programado, es decir, no me iba a meter yo ahí a dar una clase, bueno, o sea que no lo hemos podido hacer. El día 10 es nuestra última clase del año, y se terminaría, vamos a llamar lo que era un poco el trimestre, tal, lo que pasa es que empezamos tarde. En la Universidad Popular yo retomo, y no voy a moverlo, porque ya es muy difícil mover las cosas ahí, el 12 de febrero. Es muchísimo, son 2 meses ya. Yo ahí no tengo obligación de seguir el mismo ritmo con vosotros. Si vosotros queréis, pero
vais a votar no ahora, sino voy a abrir lo he cerrado de momento el grupo de WhatsApp, pero lo voy a abrir para que votéis, por favor. ¿Cuándo queréis empezar? Lo más pronto que puedo empezar es el 21 de enero, pero es que entre el 21 de enero y el 13 de febrero hay mucho. Entonces, tendríamos 21 de enero, otra posibilidad, sí, antes no, porque aunque era la temporada mía de viajes, creo que este año no voy a poder viajar, pero al menos sí tengo que estudiar, porque si no yo, si tengo que leer, no puedo estar. Entonces, ya en enero yo siempre me lo tomo totalmente libre, pero si queréis, y para no que estemos muy desconectados, puedo retomar el 21 o el 28, os propongo. Eso sería, fijaos, 4 semanas antes de la realidad, porque si no sería el 13 de febrero. Sería 21, 28, 4, 13, fijaos, 3 semanas antes. También tenéis que decidir si lo queréis semanal o quincenal. También, según vuestra... Yo quería resaltar algo que a mí me ha gustado muchísimo, Bueno. que es el vínculo histórico junto al pensamiento, ¿no? Me ha parecido fantástico. A lo mejor algunos lo conocen mejor que yo, pero para mí ha sido muy bueno el ir amarrando así sobre puntos fijos, digamos, de la historia, puntos importantes, bueno, el devenir del pensamiento, del conocimiento y de todo lo que estamos hablando, ¿no? Esto quería comentarte, que me ha parecido muy, muy interesante. Bueno, muy bueno. Bueno, a ver, Raúl, primero muchas gracias, porque tengo que confesar que este medio todavía me causa una cierta desazón, ¿no? Porque no es lo mismo estar enfrente que con esto. Y como al hacer este despliegue no tengo tampoco un sitio para hacer algún esquema y para veros las caras de verdad y todo esto, pues me causa una cierta inseguridad. Así que yo te agradezco mucho, Raúl. Mirad, ya que me has dicho esto, a ver si en estos días hago un pequeño esquema de lo que he dicho, sobre todo, a ver, por supuesto que todos tenemos una formación en historia, todos vosotros conozco vuestras trayectorias, por un motivo u otro, pero os conozco la trayectoria de todos, sé que tenéis formación, tenéis mucha formación. Lo que pasa es que a veces, dentro de la formación que tenemos, si nos enfocan algo, como yo decía, y digamos, vamos a prestarle atención a esto, lo reactualizamos, ¿no? Para mí la reflexión histórica siempre, para mí la reflexión histórica es fundamental, respondiendo a Raúl, es fundamental. No la historia como pura erudición y como puro hablar del pasado, sino la historia para adquirir herramientas, herramientas, para resolver el presente y sobre todo para plantear el futuro. Si nosotros, no voy a entrar en ello, pero sigamos, perdonadme. Hoy estoy en un día, si pudiera os contaba. ¿Quién quiere intervenir? Denise ha pedido la palabra. Denise. Adelante. Bueno, sí, pues en el tema que se vio hoy de Aristóteles, me llama mucho la atención el dato curioso de que para él la realidad se escucha como un eco. ¿Sí me escucho bien? Sí, perfecto. Ok. La realidad, partiendo de la realidad, y de cómo nosotros somos los hombres con más fe del planeta, ¿no? Nosotros somos un hombre de fe por naturaleza, yo creo, porque la realidad nos impacta de manera tal cual y nosotros ya la damos por verdadera. A manera de la experiencia, el fenómeno viene a ti y dices, esto ya lo traje, ya lo aprendí,
esto es una mesa, esto es un lápiz, esto es un cenicero, pero ya no lo dudamos, ¿no? Entonces lo bonito que tenían los presocráticos, que a mí me encantan, son eso, capacidad de asombro, que nosotros ya ni siquiera volteamos a ver el sol, la luna, la naturaleza. Entonces, bueno, pues así nos lo han enseñado. La realidad es aquello que puedes ver, que lo puedes constatar, que lo puedes tocar, que así como lo ve Aristóteles, y considero que estamos viviendo como en un realismo ingenuo, en donde todo lo damos por verdadero. Ya no nos asombra ir más allá, como mencionaba usted en el otro curso, ¿no? Aletheia, que a mí me encanta el término de aletheia, porque pues es ir a decirle al realismo ingenuo o a la realidad que se nos presenta que puede haber algo más allá. Pues nada más eso, esa era la intervención que quería hacer. Muchas gracias, Denise. Fíjate, sí, efectivamente, el término realismo ingenuo, que yo también lo uso, bueno, ¿sabes una cosa? Mi idea, a ver qué si os parece, y además tú que estos temas los estás tratando, la gente son aristotélicos, fíjate. Aunque no sepan quién es Aristóteles, creen que lo que ven es las cosas son las que ellos ven. Y es una especie de aristotelismo un poco exagerado y al mismo tiempo, no sé, un poco decadente, porque piensa, bueno, la verdad es lo que dice en la televisión, la verdad es lo que está escrito en el periódico. No, es que, ¿cómo lo saben? No, es que lo dijeron en la tele, o está escrito en el periódico. Ese es un realismo ingenuo. Aristóteles no era ingenuo, lo que pasa es que Aristóteles lo que en su, digamos, interés por definir y por expresar la esencia, pues considera que la esencia es el correlato, la esencia de las cosas, de la sustancia, es el correlato natural de nuestra razón, de nuestra inteligencia. Está bien, pero gracias a eso luego hemos podido avanzar en la idea de que, bueno, no, para mí Guillermo de Ockham es magistral, es otro, ojalá, esto me ha pasado mucho en la vida, de repente sale algo monográfico, ¿no? Por ejemplo, Guillermo de Ockham, la noción de supositio de Guillermo de Ockham, es una cuestión técnica, ¿no? Pero el valor de suplencia de un término. Bueno, cuando Guillermo de Ockham dice, no, es que nuestro significado, porque a ver, para Platón y para Aristóteles, nuestros significados mentales, nuestras ideas, representan la esencia de las cosas, ¿no? Para Aristóteles, el concepto o idea representa la esencia de las cosas, y para Platón también. Esa misma, la idea de Platón, el contenido de la idea de Platón es exactamente igual que el contenido de la idea de Aristóteles, además era su discípulo Aristóteles. Pero claro, cuando Guillermo de Ockham, en pleno 1300 y algo, dice, no, es que nuestras ideas son rótulos, etiquetas que nosotros ponemos a las cosas, que tienen unas características similares, pero no es que nuestra inteligencia, yo a veces un poco he dicho, no es que si hubiera como una especie de rayo láser que clava la esencia de las cosas. Bueno, si nos libramos de esa visión esencialista, realista, ingenua, vamos a ganar mucho, porque vamos a adquirir mayor protagonismo, mayor capacidad de inventiva, vamos a liberarnos de muchas cosas. Probablemente vamos a estar más perdidos, ¿no? Porque claro, nos gustan que nos den las cosas hechas, ¿verdad? Pero es apasionante, es mucho más interesante. No tenemos ni idea lo que las cosas son. Mira, con esto, por no tener idea, Denise y queridos amigos, no sabemos ni quiénes somos nosotros. No tenemos ni idea. ¿Cómo hemos venido a parar? Yo le llamo a este primate pretencioso, ni siquiera. Nos lo arreglamos como podemos. Por eso llego al concepto que decía mis congéneres, yo mismo metido en ese conjunto me da una gran ternura. Estamos tan perdidos. Y además nos creemos cosas, ¿no? Y nos inventamos inmortalidades. Y realmente somos un gran enigma. Que la única, y no lo vamos a resolver, pero al menos podemos vivir en ese mundo, en ese enigma. Gracias, Denise. Muchas gracias. ¿Quién más? Hoy estamos un poco filosóficos, ¿eh? Normal, un seminario de filosofía, pero...
A ver, te voy a afinar todavía el dato. Cuando en la Edad Media decían, como dice el filósofo, ut philosophus dicen, en latín, con mayúscula, cualquier escritor o pensador de la Universidad de París, porque cuando hablamos ya de pensamiento vamos a hablar de... Fue muy importante la creación de las universidades. La primera universidad europea fue la Universidad de Bolonia, Bolonia, dicen, es la Bolonia con una GN, en Italia, ya sabéis, Bolonia está cerca del Véneto, por ahí. Se crea en el siglo XI, 1080, por ahí. Es la universidad más antigua. Antes de la Universidad de Bolonia estaban las escuelas que había fundado Carlomagno cuando se hace, unifica el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, y dice, bueno, este imperio necesita formación, necesita desarrollo de pensamiento, de la ciencia, de la filosofía, y funda las escuelas. Eran escuelas, digamos, confiadas a la Iglesia. Son los embriones de las universidades. Bueno, ahí empieza realmente la filosofía y la ciencia, porque digamos es la continuidad de la academia, del liceo, de la Stoa clásicas. Y luego hay una época brutal en la Edad Media, esta época quizás sea más oscura, las épocas de lo que le llaman la Alta Edad Media, que en realidad no es alta porque es antigua, pero es baja, porque la alta fue la que se considera baja, el siglo XIII, XIV. Entonces ahí cada persona escribía, decía, como dice el filósofo, y esto iba a misa, nunca mejor dicho. Esto es lo que se conoce como el principio de autoridad. Hoy en día, por supuesto, el principio de autoridad no existe, ¿no? Pero luego, cuando va avanzando, lógicamente se va readaptando el pensamiento clásico, pero no se lo abandona. No creo que Russell diga eso, lo dirá que lo que Russell está contando, que en una época había esta especie de pensamiento único, que y también se tiende hoy en día. Esto era la filosofía, la doctrina, que muchas veces la Iglesia se quiso apropiar de esto y de alguna manera pues unas ciertas corrientes filosóficas las hace oficiales y las verdaderas, pero luego a partir del Renacimiento, que digamos, ese monolito, que es lo que se conoce con el nombre de cristiandad medieval, cuyo poder estaba en Roma, se fractura. ¿Y qué pasa? Nacen los estados modernos. Uno de los primeros estados modernos, más antiguos, es España, con Isabel la Católica. Es uno de los más antiguos. Está también lo que va a ser el Reino Unido, es otro de los estados modernos. Francia, por supuesto. Alemania e Italia son de ayer, son del siglo XIX. La unificación de Italia con Garibaldi del siglo XIX. Y Alemania son una serie de... Bueno, ha tenido fracturas y no fracturas, los prusianos, los austríacos, lo que sé yo, y hace poco se separó, los separaron después de la Segunda Guerra Mundial, ahora se ha vuelto a unir. Los países con mayor antigüedad y solera en Europa son España, Reino Unido y Francia. Bueno, precisamente al romperse ese bloque en los estados modernos y al hacerse oficiales las lenguas vernáculas, el español o castellano en España, el francés en Francia, etcétera, etcétera, el abandono del latín como lengua científica y culta y jurídica y de todo, pues va a permitir también un liberarnos de aquellas estructuras. ¿Sabéis cuál es la primera obra filosófica escrita en francés? Es de ayer. El discurso del método de Descartes. Es la primera obra, el discurso de la méthode. La primera obra escrita en francés, porque estaba mal visto, porque era una lengua hablada, una lengua del pueblo, y para el culto escribía en latín. Un abuelo mío, un bisabuelo mío, que era español,
que fue a Argentina, lo trajo Sarmiento, que fue rector del Colegio Nacional Agustín Álvarez, eso lo dijo para el mendocino. Su tesis doctoral en medicina está escrita en latín y la escribe a finales del siglo XIX. O sea, para que veamos cómo son las cosas. Lógicamente, había como una medicina oficial, hay una medicina de tipo hipocrático, galeno, montones de cosas. Se tarda muchísimo, muchísimo en adecuar el método científico y el método filosófico. Pero no se contradice. Si hacemos algo de logia, si os atrevéis, pero con que haya uno que diga no quiero, no la hago. Pero si no doy unos pasitos de logia, no estaría nada mal. Y veréis que yo no puedo empezar un curso de lógica actual, actual, de lógica formal actual, donde los que quisieran, bueno, podemos hacer un apartado, los que quieran hacer este curso, yo os aseguro que en 6 sesiones, en 6 clases, sois bastante buenos en el cálculo lógico, que es muy interesante porque sobre todo es muy relajante el cálculo lógico. Bueno, yo no podría explicar la lógica actual sin explicar la lógica aristotélica. Jamás ha sido eliminada, ni contradicha, ni refutada. Como nunca ha sido refutado el principio de identidad y de no contradicción, y de tercio excluso que se llama, de Parménides, nunca. Entonces va encajando. Yo siempre digo, como estas muñecas rusas, ¿no? Que hay una muñeca que luego la abre y sale otra y otra y otra y otra. Así encaja la ciencia. Y no he encontrado un solo caso que, yo no digo que esto sea palabra santa, yo, en mi experiencia, no he encontrado ni un solo caso que me diga que no tengo razón en esto. Y es una cosa muy abierta, ¿no? Pero entonces, bueno, sí, puede haber una discrepancia puntual y en una época, pero sobre todo en la ciencia de la naturaleza. Ahora, si tú me dices la ciencia política, amigo, o la psicología, la ciencia social es complicado. Porque hay gente que reivindican que la teoría política por excelencia es digamos la teoría marxista. Otros que dicen que no, que tiene que ser la de, no sé, Adam Smith o no sé de quién, la teoría económica tal, o las teorías del fin de la historia. Unos dicen que el psicoanálisis es la panacea y otros dicen que el cognitivo-conductista es el no va más. Ahí es más complicado, pero de todas maneras, no hay ningún economista actual que no conozca al dedillo la teoría, que no se haya leído El Capital de Marx. Ni conozco ningún economista marxista que no se haya leído a los otros economistas. Porque hay una ciencia, hay unos principios básicos. La ley de la oferta y la demanda, por ejemplo. La ley de la oferta y la demanda es casi una de las grandes leyes de la economía. Y bueno, está muy bien descrita por Marx. Y también porque Marx era un economista. Esa es mi manera de pensar, ¿no? Hablando sobre la origen del pueblo de Brasil, la literatura latino-americana vem reforçando que a maior percentual do pueblo é mestiço, de origem africana, com a mistura de portugueses, espanhóis, africanos. Então, é uma grande diversidade, complexo. Temos problemas sérios de preconceito, de racismo. Temos muitas colônias europeias, algumas falando português e o seu idioma de origem, como os alemães, os húngaros, os austríacos, que vivem acá em sul do Brasil. E tive vários movimentos para a separação do sul do Brasil com o resto do Brasil. Uhum. E de vez em quando isto se acentua muito, porque isto é muito forte, muito
muy agresivo para parte de Brasil, que Brasil não vai nascer em sul de Brasil. Os alemães, os europeus chegam em Brasil em 1775. Então, e há esse movimento de separatismo muito forte. Pero é uma grande mescla, muito linda, muito... Quem vem em Brasil e conhece Brasil sente na pele, sente no entusiasmo. Então, e é muito diferente, um cambio muito grande. Onde estou, muito cerca da Argentina, e quem caminha para o norte do Brasil, cerca da Amazônia. Estou falando a 7.000 quilômetros. Sí, sí, sí. Estoy da Amazônia a 7.000 quilômetros. Sí, sí, es muchísimo. Has dicho una cosa muy importante. Bueno, aquí seguramente los dos por tamaño y por diversidad, hay dos países impresionantes en América Latina, uno es Brasil y otro es México. Argentina es más homogéneo, también es diverso, pero Argentina es otra cosa. Tiene poca población, tiene zonas muy deshabitadas, el habitante originario que había en Argentina eran cazadores recolectores, estarían, qué sé yo, por eso fueron dominados y diezmados y masacrados más fácilmente, y por eso, por ejemplo, los pueblos andinos o la cultura andina, la cultura maya y la cultura azteca, cosa que en Brasil tampoco eran poco desarrollados, los otros indígenas, ¿no? Bueno, pues esto da unas características. Has dicho una cosa importante, es la literatura. Seguramente los libros donde más tenemos nosotros que profundizar y demás es la literatura. Yo, por ejemplo, bueno, para mí, y no solo para mí, ya sabéis que es un clásico, ¿no? Juan Rulfo en la literatura mexicana, y lo que Juan Rulfo plantea y cómo plantea las cosas, hay una síntesis de lo mexicano y del pensamiento increíble, impresionante. Quizás incluso el propio Buñuel pudo hacer lo que hizo, aunque era español porque vivía en México, ¿no? El Ángel Exterminador de Buñuel. Ahí hay cosas que son, y no digamos nada de los artistas, ¿no? Desde Diego Rivera de los que conocemos todos, a Frida Kahlo. Para mí, uno de mis favoritos es Carlos Fuentes, por ejemplo. Me encanta. Entonces, ahí están quizás los filósofos, no los filósofos, el pensamiento expresado en arte. Y bueno, en Brasil, que hablar. Bueno, en México también hay que incluir la música, ¿no? Y en Brasil. Yo que soy amante de las dos músicas, tanto la música brasileña como la música mexicana, a veces me tienen que decir que quita eso ya de una vez, porque estoy todo el tiempo en el coche, en mi casa con música mexicana. Y además, música mexicana popular, ¿no? Me encanta. Porque ahí yo vivo la esencia de lo mexicano, si se puede utilizar el término esencia no de una manera aristotélica. Y ahí sí yo veo, y por supuesto, un mexicano o un argentino, mexicana o mexicano, o brasileño que viven en Europa, tienen que tener muchas condiciones para no entristecerse muchísimo. Porque hay otro concepto de la familia, otro concepto de la amistad, otro concepto de la vida. Aquí mucha gente de México lo ha pasado muy mal, y mucha gente de Argentina también. De Brasil también conozco. Entonces, sí que hay unas diferencias enormes culturales, pero ninguna cultura es superior a la otra. Ojalá este seminario seamos capaces de mantenerlo, porque mi ambición, pequeña ambición para esto, es que vayamos logrando entrelazar esos aspectos culturales de los países que estamos aquí representados. Que ojalá se pueda plasmar también en algunos escritos, en algunas cosas. Así como me quedó de una manera emblemática el término Pachamama, que lo tocó Denise, y que para mí es muy importante porque yo sobre eso he pensado mucho y sobre todo he sentido mucho. El concepto, para Argentina la Pachamama es algo muy importante, ¿no?
Y yo no desciendo, por lo menos que yo lo sepa, de nativos de aquí, de Argentina. Aunque luego, por estudios que se han hecho, parece que también tengo un montón. No sé dónde he metido un montón de ascendencia, casi todos lo tenemos. Pues así es. ¿Qué más?